Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora que usted pueda conectarse con nosotros aquí en nuestro canal Teología Concisa en Minutos. En un principio yo quise ponerle al canal el nombre de Minutos de Teología. Sonaba un poquito mejor, ¿verdad? Pero parece que ya el nombre estaba ocupado por alguien en algún lugar, en algún otro canal. Y ya YouTube no me permitió usar ese título para mi canal, así que tuve que inventarme este otro. Teología concisa en minutos. ¿Se parece? Más o menos. Seguimos con nuestra serie La vida de Dios en el alma humana. La vida de Dios en el alma humana. Recuerden que estamos tomando para nuestra serie como base el libro de Henry Scougal, La vida de Dios en el alma del hombre. No estamos reproduciendo literalmente el libro de Henry Scougal aquí en estas meditaciones. Es decir, si usted está viendo estas meditaciones, y yo, bueno, le agradezco por eso, y ya de paso, si puede, nos deja un like, y si puede, se suscribe al canal, y bueno, si quiere también, nos comparte para que otros también puedan verlo, en fin. Pero si usted está viendo esta serie, no piense que, bueno, ya no me tengo que leer el libro de Henry Scougal porque ya estoy viendo la serie. No, no, nosotros no estamos reproduciendo literalmente el libro de Henry Scougal. Tomamos de Henry Scougal principios elementales, fundamentales, y los desarrollamos con el pensamiento de otros cristianos también, Sproul, John Piper, Sujel Michelin, Núñez, eh, algunos así, varios escritores, y bueno, también un poco de la cosecha propia, ¿no? Porque no solo estamos diciendo lo que otros han dicho, estamos también diciendo conclusiones lógicas a las que uno mismo ha llegado por el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a responder una pregunta interesante, pero que también tiene cierto grado de dificultad, tiene cierto grado de complicación, pero bueno, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para responder a esta pregunta. Y la pregunta es, una vez en Cristo, cuando decimos una vez en Cristo, nos estamos refiriendo al hombre redimido, al creyente que ha sido rescatado y salvado, justificado, regenerado, que ha nacido de nuevo, a esa persona que ahora está unida a Cristo por medio de la fe. Una vez en Cristo, ¿qué significa cumplir la ley? ¿Qué significa cumplir la ley? Vamos a leer ahí el pasaje de Romanos capítulo 8, verso 4. Estamos recurriendo con mucha frecuencia, bueno, de hecho hasta ahora estamos usando el capítulo 8 de Romanos ahí permanentemente. Y es que realmente el capítulo 8 de Romanos está, bueno, todo el libro de Romanos en realidad, pero bueno, el capítulo 8 particularmente está lleno de una riqueza indescriptible. Dice ahí Romanos capítulo 8, verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es palabra de Dios y la escuchamos. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los pasos del Espíritu, que no somos guiados conforme a la carne, sino que somos guiados conforme al Espíritu. La pregunta de hoy es muy importante por su sentido práctico. A causa de su sentido práctico, tiene un gran valor. Esto es importante por una razón, digamos que bastante obvia. Y es que el cristianismo no es o no se trata solamente de doctrina o de sana y buena doctrina, lo cual es importante, ciertísimamente. La raíz de tantas iglesias y cultos que se alejan demasiado incluso
de las buenas prácticas se debe a que no se maneja una buena o una sana doctrina. Y así que es fundamental manejar una doctrina sana, una doctrina correcta. Pero el cristianismo no es solo conocer buena doctrina. Ahora estoy pensando en un pasaje que está ahí en el libro de Santiago, que dice: ¿crees tú que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen que Dios es uno. Y uno dice, bueno, que pasaje un poco simple, ¿no? Sí, puede ser en cuanto a las poquitas palabras así, refiriéndonos a ese versículo de Santiago. Pero ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Ah, porque tú crees en el Dios único. Ah, porque tú tienes una teología monoteísta. Ah, porque tú tienes un contenido de la fe que está correcto. Y uno dice, bueno, todo eso es bueno, ¿verdad? Sí, sí. Pero, ¿qué pasa si tú tienes todo ese buen contenido de la fe, pero no tienes práctica? Si no tienes ningún tipo de práctica que avale, que le dé crédito a esa fe que tú dices que tienes, pues que la fe sin obras es muerta. Que la fe sin obras es muerta. Así que hoy nos estamos enfrentando a una pregunta en Romanos capítulo 8, en el verso 4, que es muy importante por el sentido práctico que aplica a la vida cristiana. La pregunta de hoy nos dice algo así como: ¿qué es lo que Pablo quiso decir que el propósito de la muerte de Cristo es para que se cumpliese en nosotros el requisito de la ley, en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice que el sacrificio de Cristo tenía como propósito que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? O dicho de una manera más simple, como es el título de nuestra reflexión de hoy: una vez en Cristo, ¿qué significa cumplir la ley? Algunos interpretan este texto diciendo que Cristo cumplió la ley por nosotros en su obediencia perfecta y luego murió como el sacrificio perfecto en favor nuestro. Así, en unión con Cristo, somos perfectos en su perfección y perdonados en su sangre. Y si bien todas estas declaraciones son verdaderas y fundamentales, porque sí es así, exactamente así, son verdaderas y son fundamentales, pero no creo que sean el único sentido del versículo 4, ya que el texto se enfoca en nuestro caminar con Cristo a través del Espíritu. El texto se está enfocando en nuestro caminar con Cristo a través del Espíritu. Así que sí es cierto que Cristo cumplió la ley en su obediencia perfecta. Y sí es cierto que Él se entregó como sacrificio perfecto a nuestro favor, y ahora en unión a Él, pues por su obediencia perfecta y por ese sacrificio perfecto, nosotros podemos ser justificados y santificados, perdonados, declarados libres de culpa y perfeccionados, ¿verdad? En el proceso de la perfección, hacia la perfección, que es la santificación propiamente. Todo eso es verdad. Pero el versículo 4 tiene un énfasis marcado en nuestro caminar con Cristo a través del Espíritu. Así que mi pregunta es: ¿cómo se cumple en nosotros el requisito de la ley? ¿Cómo se cumple en nosotros el requisito de la ley? O ¿cómo puede decirse que mi peregrinaje en el Espíritu, en este tiempo, en esta vida, en esta carne, que cualquiera que sea ese peregrinaje mío en esta carne, en el Espíritu, en este tiempo,
Es decir, cuando digo en esta carne, quiero decir que todavía estoy en este cuerpo. Todavía yo vivo en este cuerpo, en este mismo cuerpo que posee una naturaleza pecaminosa, pero que ahora tengo una vida que marcha unida a Cristo por la guía del Espíritu. En el Espíritu, en ese sentido, en el Espíritu, pero a la misma vez, aún en este cuerpo de carne, cómo se cumple el requisito de la ley en mí, cómo se cumple el requisito de la ley en aquellos que ahora estamos unidos a Cristo. Esa es la pregunta, porque ese versículo 4 en lo que se está enfocando es precisamente en nuestro caminar con Cristo a través del Espíritu en este tiempo. Y cualquiera que sea ese peregrinaje que yo tenga, va a ser imperfecto. Es decir, lo que estoy diciendo es que por mucho que yo incluso me esfuerce conscientemente, por mucho que yo consciente y disciplinadamente me esfuerce por vivir agradando a Dios, caminando, agradando a Dios, ese peregrinaje en este mundo, en esta carne, será imperfecto. ¿Cómo se cumple el requisito de la ley en mí, ahora que yo estoy unido a Cristo, en mi peregrinaje con Cristo en este tiempo? ¿Cómo se cumple el requisito de la ley? Ahí es donde está la pregunta, ahí es donde está la dificultad a la que nos estamos refiriendo. ¿Se da cuenta ahora por qué nos estamos tratando con un punto que tiene cierta dosis de dificultad, cierto grado de complicación? Sí, pero bueno, vamos a seguir. Esta no es una pregunta simple de responder, por lo que su respuesta requerirá la exposición de varios puntos. En primer lugar, cumplir el requisito de la ley en Romanos 8:4 se refiere a un estilo de vida de amor real por las personas. Se refiere a un estilo de vida de amor real por las personas. Dice allí en Romanos 13 del 8 al 10. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13 del 8 al 10. Así que en primer lugar tenemos que decir que cumplir el requisito de la ley aquí en Romanos 8:4 se refiere a un estilo de vida de amor real por las personas. En segundo lugar, o el segundo punto que hay que exponer, nuestro cumplimiento de la ley al amar a los demás no es importante, no es la base para nuestra justificación. Nosotros no vamos a ser justificados porque tratemos de amar a otras personas. No vamos a ser justificados por eso. El cimiento, el fundamento, la base, el sustento, el apoyo de nuestra justificación es la obediencia perfecta de Cristo. No es la mía, es la obediencia perfecta de Cristo. Y el derramamiento de su sangre, de la suya, porque el que se ofreció en sacrificio a favor nuestro fue Él. La obediencia perfecta de Cristo y el derramamiento de su sangre a favor nuestro. Eso se llama gracia. Esa es la base, ese es el fundamento, ese es el sustento de nuestra justificación. Y nuestra apropiación de esa justificación por medio de la fe. Dice la Biblia ahí en 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado, ese es Cristo, el que no cometió pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado, o dicho de otro modo, por nosotros Dios lo trató como a un pecador. Es decir, lo sentenció a muerte allí en la crucifixión, en el sacrificio, lo sentenció, lo trató como un pecador. Por nosotros lo hizo pecado, para que en él,
Es decir, para que al estar unidos a Él por medio de la fe, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Es decir, una sustitución. Nuestro pecado al sacrificio de Cristo, quien no cometió ningún pecado, y la justicia perfecta de Cristo aplicada o imputada a nosotros que no teníamos ninguna justicia. Un cambio. Eso es lo que significa ese versículo. Así que el cumplimiento de amar a los demás no es la base de nuestra justificación. En tercer lugar, cuando la lengua se traba, se traba. Bueno, en tercer lugar, la ley de amar a los demás no es ejecutado por nuestras fuerzas. El cumplimiento de la ley de amar a otras personas no es ejecutado por nuestras fuerzas, sino por la presencia, el poder y la obra del Espíritu Santo. Dice ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio. Se puede leer así, dominio propio. Es decir, es la obra del Espíritu Santo la que capacita que nosotros podamos cumplir con el mandamiento de amar a otras personas. Nosotros, por nuestra propia fuerza. Digo, puede ser que usted encuentre personas que aman a otras personas, pero a personas muy llegadas, a personas muy queridas, muy selectas, en fin. Pero el mandamiento de amar al prójimo, que es a lo que se refiere el texto, amar al prójimo, y el prójimo es el más cercano a ti, sea que lo conozcas o no lo conozcas, sea como sea, que tú tengas amor para esa persona, eso no es algo de tus propias fuerzas. Tú eso no lo vas a lograr nunca por ti mismo, por tus propios esfuerzos. Lo mejor de tu justicia jamás llegará a ese punto. Eso solo se logra por la obra capacitadora del Espíritu Santo, por la obra impulsora del Espíritu Santo en ti. De otro modo no lo vas a hacer. En cuarto lugar, el cumplimiento de la ley de amar a los demás a través del Espíritu por la fe no es un amor perfecto en esta vida, y eso es un punto importante. Muchos cristianos todavía tropiezan o luchan, tienen dudas y tropiezos ahí con aquello de que nosotros todavía somos pecadores y todavía pecamos, así que a veces estamos viendo que otros cristianos también pecan y también fallan y también cometen errores. A veces incluso somos un poco duros tratando a los demás en su pecado. Y no digo que el pecado no haya que tratarlo, porque una de las características de una iglesia verdadera es la aplicación correcta de la disciplina. Es decir, una iglesia que no tiene disciplina, pues definitivamente, para empezar, ni siquiera puede considerarse una iglesia. Así que no estamos diciendo que el pecado no haya que tratarlo. Lo que estamos diciendo es que a veces este es un punto neurálgico, porque los cristianos todavía pecan, porque los cristianos no son perfectos todavía y todavía pecan. A veces vemos a otras personas pecando y tenemos lucha y pensamos, wow, esta persona va a la iglesia y se hace, tiene nombre de cristiano, pero yo lo veo que ha pecado en esto o ha pecado en lo otro. Y digo, ¿será? Bueno, tenemos que tener cierto cuidado, ¿verdad? A la hora de emitir un juicio en ese sentido. Hay que conocer bien a la persona, en fin, porque es un hecho que no habrá una respuesta de obediencia perfecta en nosotros en este tiempo. No habrá una respuesta de obediencia perfecta. Eso no va a suceder en este tiempo. Estamos en el proceso de santificación. Y como bien lo indica la palabra, es un proceso. Es decir, vamos en aumento, pero todavía no es completo. Todavía no es completo. En el sentido externo, la letra de la ley, lo que la ley dice por escrito, demanda una obediencia perfecta, que si nosotros pudiéramos cumplir, sería nuestra justicia y sería nuestra justificación. Pero a causa de nuestro pecado, la ley no imparte vida. La ley no puede impartir vida.
sino que solo señala nuestro fracaso en tratar de cumplir con los mandamientos de Dios y apunta a Cristo, la ley apunta a Cristo como nuestra solución. Ese es el papel de la ley. Ahora, dice allí la palabra de Dios en Gálatas 3, 21 al 25. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera dar vida, si la ley pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro tutor o nuestro ayo, como dice Reina Valera del 60, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, ya no estamos bajo ayo. Así lo dice Gálatas 3, 21 al 25. Así, la ley no está haciendo demandas, no está simplemente haciendo demandas, sino también indicando el camino a los pecadores al señalar a Cristo. Y ese es el sentido de la ley. El cumplimiento de la ley de amar a los demás por el Espíritu no será perfecto en esta vida. Nosotros cuando vemos las demandas de la ley nos damos cuenta de que la ley demanda una obediencia perfecta. Pero nosotros no podemos ofrecer esa obediencia, esa respuesta obediente, perfecta, no la podemos ofrecer. Así que la ley lo que hace es que apunta a Cristo como nuestra solución, a la vez que apunta a nuestro fracaso de cumplirla, porque nosotros no podemos cumplirla perfectamente. Dice Pablo allí en Filipenses 3:12, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Este pasaje no está indicando alguna ambivalencia. Nosotros a veces leemos este versículo y vemos como si Pablo estuviera diciendo, bueno, yo me estoy esforzando a ver si... pero noten que Pablo también dice que ya él fue alcanzado por Cristo. Es decir, que él se está esforzando para lograr llegar a esa perfección. Pero esa perfección se logrará cuando ya seamos llevados con Cristo a la gloria, o el día que sea, es decir, o en la resurrección, o el día que Cristo regrese y seamos llevados con Él a la gloria y seamos transformados en uno o en otro caso, ¿no? Porque no sabemos si vamos a ser de la generación que sea arrebatada o si vamos a ser de los que también mueren y serán resucitados. Una de las dos nos va a tocar. Bueno, pero el caso es que hasta que ese momento ocurra, nuestra obediencia no será perfecta. Solamente en ese momento es que la perfección será alcanzada. Otro punto es que, sin embargo, mi cumplimiento de la ley al amar a los demás a través del Espíritu por medio de la fe será hecho perfecto cuando llegue el día de la glorificación, que es a lo que nos estábamos refiriendo, porque es que un punto lleva al otro de manera lógica. Un punto enlaza con el otro de una manera lógica. Mi cumplimiento ahora no es perfecto, pero cuando Cristo regrese y sea el día de la glorificación, ya sea que resucitemos porque hayamos muerto, o ya sea que estemos vivos y seamos llevados y seamos transformados, como dice ahí en Tesalonicenses, en cualquiera de los casos, entonces sí, a partir de ahí sí tendremos una respuesta de obediencia perfecta. Pero hasta ese momento nuestra obediencia no es perfecta. Otro punto es que el cumplimiento de la ley de amar a los demás por la obra del Espíritu por medio de la fe es conocido como la ley de la libertad y la ley de Cristo.
Dice Pablo, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que nos da un pasaje que nos indica que hay una seguridad, una garantía de que nuestra obediencia será perfecta en un final. Y sigue el otro punto, porque disculpen, es que no leí el versículo que correspondía al punto anterior, por lo menos ya lo estamos leyendo ya. El otro punto es que el cumplimiento de la ley de amar a los demás por la obra del Espíritu, por medio de la fe, es conocida como la ley de la libertad y la ley de Cristo. Esto significa que no estamos sometidos al cumplimiento externo de un montón de normas como base para nuestra justificación. Y de eso ya hablamos algo al principio. Como base para nuestra justificación y poder para nuestra santificación. Así, no estamos sometidos al cumplimiento de una serie, de una cantidad de normas, de mandamientos, de códigos legales escritos allí para que entonces podamos ser justificados y santificados. No, no estamos sometidos a esto. La ley del Espíritu de vida y la ley de amar a los demás es conocida como ley de la libertad y como la ley de Cristo. Dice allí en Romanos 8:2. Romanos 8:2. Leemos allí este pasaje. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que el amar a los demás por la obra del Espíritu es la ley de la libertad, la ley del Espíritu de vida que nos libra, que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. No estamos sometidos a ese montón de reglas para entonces poder ser justificados y santificados. No es una presión externa de la letra de la ley la que nos guía hacia la libertad, sino que es el Espíritu obrando internamente en nosotros el que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Es más la obra interior del Espíritu que la fuerza exterior de la letra de la ley. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La letra de la ley ejerce una fuerza exterior que te quiere obligar, pero el Espíritu de Dios transforma tu vida y te guía hacia la obediencia. Es decir, que no estamos sometidos bajo la fuerza exterior de la ley, sino que somos impulsados o movidos o guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia. Por eso es ley de la libertad. Y en 2 Corintios 3:17 nos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en Gálatas 6:2 nos dice Pablo: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Se dan cuenta? La ley de amar a los demás es conocida como ley de la libertad y como la ley de Cristo. Y básicamente se trata de la obra o de la operación del Espíritu en guiarte, en moverte, en impulsarte hacia la obediencia. La que ahora no será perfecta, pero que será perfecta el día de la glorificación. Y el punto 7, así el creyente comprende el papel del cumplimiento de la ley al amar a los demás a través del Espíritu por medio de la fe, cuando Cristo recibe la gloria, siendo quien provee la única base para nuestra justicia imputada, es decir, para nuestra justificación, y el único poder para nuestra justicia impartida, es decir, para nuestra santificación. Complejo, ¿verdad? Un juego de palabras ahí que es difícil de digerir. Bueno, vamos a entenderlo. El creyente comprende el papel del cumplimiento de la ley al amar a los demás a través del Espíritu, o sea, a través de la operación del Espíritu, a través de la obra del Espíritu por medio de la fe, cuando Cristo recibe toda la gloria, siendo que Cristo es el único que provee la
única base para nuestra justificación y el único poder para nuestra santificación. Cristo es el único que provee tanto el fundamento como el poder para ser justificados y santificados. Por lo tanto, Cristo es el que recibe la gloria, porque sin la provisión de Cristo tú no puedes obedecer a Dios, no puedes cumplir la ley. A eso es a lo que se refiere ese punto. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo, dice ahí Romanos 10:4, para justicia a todo aquel que cree. El cumplimiento de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y dice Pablo ahí en Filipenses 1, del 9 al 11, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Recuerden que en un capítulo anterior habíamos hablado acerca del tema de la justicia propia y habíamos dicho que cuando se trata de establecer una religión por medio o con el fundamento de la justicia propia, entonces en esa relación, en esa religión, Dios no recibe la gloria. Dios no recibe la gloria si tú provees la justicia tuya propia como medio para justificarte y como medio para santificarte. Entonces Dios no recibe gloria ninguna porque se trata de tu propia justicia. Pero como tú no puedes proveer justicia propia, sino que dependes completamente de Cristo, que es el único que provee de ese fundamento para la justicia y de ese poder para la santificación, entonces Dios recibe toda la gloria. Y eso se llama gracia. Entonces, ¿cómo puede mi obediencia y mi amor imperfectos en mi peregrinaje imperfecto en este mundo cumplir la perfecta ley de Dios? Llegamos al punto neurálgico ya de nuestra pregunta. ¿Cómo puede mi obediencia y mi amor imperfectos cumplir con la perfecta ley de Dios? Bueno, en primer lugar, aquí solo vamos a dar 2 puntos, no se asusten, no vamos a repetir otros 7. En primer lugar, mi amor imperfecto es, a pesar de todo, un amor realmente dependiente de Dios. Un amor que depende de Dios. No es el amor de mis propios sentimientos, no es el amor de mi propia voluntad. No es que yo voy a poner mi voluntad en cumplir con esto y con aquello. No es el amor de mi propia voluntad, no es el amor de mi propio esfuerzo, no es el amor de mi propio crédito, de mi propia capacidad, de mi propia competencia. No, es un amor que depende completamente de Dios. Es un amor capacitado por el Espíritu que exalta a Cristo, porque depende de Él, no depende de mí, no es de mi justicia propia, es de Él, es del único proveedor, y que está fundamentado en mi justificación y no es un medio para lograrla. Ese amor imperfecto está fundamentado en que yo he sido perdonado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el único pecado que puede ser derrotado es aquel que primeramente es perdonado? Si tu pecado no es perdonado, no podrás combatir contra él y vencerlo y que Dios reciba gloria. Eso no va a suceder. Así que no es la base de mi justificación. Mi amor, aunque sea imperfecto, no es la base de mi justificación, sino que está fundamentado, está apoyado en que yo ya he sido justificado, en que yo ya he sido perdonado. Depende completamente del Espíritu, depende completamente de Dios, es capacitado completamente por el Espíritu y exalta a Cristo, aunque aún sea imperfecto ese amor que yo puedo ofrecer. Así, el amor como el fruto de la fe que exalta a Cristo es la meta que la ley quiere alcanzar. Y yo estoy ofreciendo ese amor
que no es de mi propia voluntad, sino que es creado, capacitado, impulsado, guiado por el Espíritu de Dios, que depende de Dios completamente y que exalta a Cristo totalmente. Y en segundo lugar, mi amor imperfecto es el fruto de una perfección final, es el fruto inicial de una perfección final que en Cristo será completada a su regreso. En Romanos 8:4 no dice que el total y perfecto cumplimiento de la ley ocurre ahora en nosotros. Romanos 8:4 no está diciendo eso. Romanos 8:4 no dice que ahora en nosotros se está cumpliendo una obediencia perfecta a la ley. No. Lo que está diciendo es que no andamos conforme a nuestra carne, sino que andamos conforme al Espíritu, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros. El requisito de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, que andamos conforme al Espíritu, pero no dice que se cumple perfectamente. Es decir, se cumplirá perfectamente, pero mientras tanto, aunque sea imperfecto, ya se está cumpliendo, porque es el fruto inicial de una obediencia perfecta final. Dice ahí, pero nuestro andar por el Espíritu comienza ahora, y asimismo será nuestro cumplimiento de la ley. Nuestro cumplimiento de la ley comienza ahora. No es perfecto todavía, pero será perfecto al final. En conclusión, ya era hora de llegar a la conclusión ya. Mi amor imperfecto es el fruto de la fe en Jesús, quien es la perfección que me justifica ante Dios. Jesús es la perfección que me justifica ante Dios. Y mi amor imperfecto en este momento es el fruto de mi fe, o de esa fe en Jesús. Mi amor imperfecto ahora, mi amor imperfecto ahora, en este tiempo, ahora en este momento, ahora durante este periodo. Y mi amor perfecto luego, mi amor imperfecto ahora y mi amor perfecto luego, después, cuando llegue el día de la glorificación. Ahora imperfecto y luego perfecto. Ese amor imperfecto ahora y perfecto luego es el fruto de la fe que ve a Jesús como mi única perfección y la única provisión de Dios para mi justificación. Al final, la ley es cumplida en mí porque fue cumplida perfectamente en Jesús, y mi imperfección actual es un indicador de la perfección de Cristo. Y esa indicación, la perfección de Cristo, es la meta de la ley. Dios les bendiga.